Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día. Miramos a toda la actualidad, a las últimas horas y también precisamente a las noticias más importantes del día de hoy, mirando de nuevo a toda la actualidad en torno a lo que está sucediendo en Oriente Medio. Hablaremos también de Francia en alerta máxima, hablaremos de Alemania, que está sopesando volver al servicio militar obligatorio. Por supuesto, les contaremos los ataques masivos por parte de Rusia que han tenido lugar en el día de hoy, en lo que supone hasta ahora el mayor ataque desde el inicio de la guerra y la siguiente fase de Rusia en esta guerra, en un momento en el que Zelensky está diciendo que va a contraatacar, mientras se encuentra ahora mismo en Avdiivka, que puede ser precisamente la próxima ciudad en caer en manos de Rusia. Hablamos de todo esto durante los próximos minutos, pero empezamos contándoles cosas sobre Israel, que tiene planes de reasentar a un número importante de palestinos de la Franja de Gaza en Egipto, en la primera etapa, hablando de al menos 100.000 personas. Es lo que dice la agencia TASS. Según su información, el gobierno israelí tiene planes de reasentar a un número significativo de palestinos de la Franja de Gaza en Egipto con el pretexto de garantizar su seguridad durante la fase activa de la operación militar y la reconstrucción del enclave después del conflicto. Como les decíamos, hablan de al menos 100.000 personas. En el futuro, además, se planea deportar a varios grupos más de gazatíes de esta manera. Además, también señalan que Israel obviamente no está interesado en su regreso. Estados Unidos podrá asumir el coste de los campos para palestinos en Egipto y proporcionar asistencia financiera al Cairo a cambio de su acuerdo para reubicarlos desde Gaza. Miramos a Netanyahu, al primer ministro israelí, que dice que está negociando la liberación de los rehenes retenidos por el movimiento palestino de Hamas en la Franja de Gaza. Es lo que ha asegurado a los familiares de los rehenes. Según The Jerusalem Post, ha confirmado que están trabajando para devolver a todos los rehenes y añade que Qatar y Egipto han hecho dos propuestas para hacer avanzar esta cuestión. Dice Netanyahu: estamos manteniendo contactos en este momento. No puedo detallar el estado de las conversaciones, pero estamos trabajando para devolverlos a todos. Este es nuestro objetivo. Miramos de nuevo a Israel. La Fuerza Aérea ha lanzado otro ataque con misiles contra las posiciones de las tropas sirias cerca de Damasco, lo que ha informado la agencia de noticias Sana, citando a un funcionario de defensa sirio. Los sistemas de defensa aéreos han abierto fuego contra objetivos enemigos. Además, dice que han logrado repeler el ataque agresivo por parte de Israel y que algunos de los misiles fueron alcanzados cuando se acercaban precisamente a la capital, a Damasco. Precisa que el ataque ha tenido lugar eso de la 1:20 hora local desde los altos del Golán, sin daños ni pérdidas de mano de obra. Miramos un día más al Mar Rojo. Un portavoz de la compañía naviera alemana de contenedores Hapag-Lloyd ha informado a la agencia de noticias Reuters de que van a seguir desviando sus buques por el canal de Suez por motivos de seguridad. Precisamente con estos ataques de los hutíes de Yemen contra buques en el Mar Rojo, como saben, ha hecho que muchas compañías navieras opten por rutas alternativas. Hapag-Lloyd va a hacer otra evaluación de seguridad el próximo 2 de enero. Miramos a Estados Unidos. En medio de estos ataques, en medio de estas tensiones en el Mar Rojo, siguen los movimientos por parte de Estados Unidos. Su ejército dice que ha derribado un dron y un misil balístico antibuque en el sur del Mar Rojo que fueron disparados por los hutíes en el intento 22º de ataque contra el transporte marítimo internacional desde el 19 de octubre. Apunta que no hubo daños a ninguno de los 18 barcos en el área y que tampoco se han reportado heridos. Hablamos ahora del ex primer ministro israelí Naftali Bennett, que ha escrito en Wall Street Journal y ha asegurado que en febrero del año pasado Israel atacó territorio iraní. Además, insinúa que habría asesinado a un alto funcionario iraní en mayo de ese mismo año. Dice que hubo ataques fallidos por parte de Irán en febrero del año pasado y que por tanto Israel destruyó una base de vehículos aéreos no tripulados en suelo iraní. Luego dice que en marzo del año pasado la unidad terrorista de Irán intentó matar a turistas israelíes y que poco después el comandante de esa misma unidad fue asesinado. Hablamos de Estados Unidos. El senador estadounidense Lindsey Graham, republicano por Corea del Sur, ha pedido atacar objetivos en Irán por el supuesto apoyo de Teherán a los rebeldes hutíes con base en Yemen. Dice que están completamente respaldados por Irán y que por eso lleva muchos meses diciendo que ataquen a Irán, que tienen campos al aire libre, que tienen el cuartel general de la Guardia Revolucionaria que se puede ver desde el espacio. Pide este senador bórrenlo del mapa. Seguimos con más noticias. Miramos en este caso a Irán. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania han solicitado colectivamente a Irán que reduzca su programa nuclear. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha informado recientemente de un fuerte aumento de más del 60% en el enriquecimiento de uranio de Irán, que por su parte ha declarado que este aumento no es nada nuevo y que no está esperando eternamente un acuerdo nuclear con Occidente. Pasamos a hablar de Estados Unidos. Como saben, la guerra es buena para los negocios, pero
mala para la humanidad. Los 15 principales grupos de defensa tienen una cartera de pedidos de arma combinada de 764.000 millones de dólares solo desde la primera mitad de este año. Los precios de las acciones del sector en 2023 han aumentado un 25%. A nivel mundial se estima que el gasto militar va a alcanzar la asombrosa cifra de 2.012 millones de dólares en 2023, con una previsión de 2.132 en 2024 y un crecimiento anual del 2,74%. En estos momentos de conflictos geopolíticos, algunas empresas en Estados Unidos se ponen las botas. Miramos a Francia, que dice que la seguridad será estricta en toda Francia en la víspera de Año Nuevo y se desplegarán 90.000 agentes del orden. Es lo que ha dicho la jefa de inteligencia nacional, Céline Berzon. De ellos, 6.000 estarán en París, donde el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, dice que se espera que más de 1,5 millones de personas asistan a las celebraciones en los Campos Elíseos. En una conferencia de prensa ha citado una muy alta amenaza terrorista, debido en parte a lo que está sucediendo en Israel y Palestina en referencia a la guerra entre Israel y Hamás. Además, afirma que por primera vez la policía podrá utilizar drones como parte de las tareas de seguridad y que también se van a desplegar decenas de miles de bomberos y 5.000 soldados. Hablamos también de Alemania. A finales de octubre la Bundeswehr dijo que contaba con 181.383 soldados en sus filas, lo que todavía está muy lejos del objetivo de los 203.000 que esperaba alcanzar el ejército alemán en 2005. Esto ha generado preocupación en momentos precisamente de la guerra de Rusia con Ucrania y también ha recordado una vez más a los alemanes lo rápido que pueden estallar los conflictos en Europa. Desde que asumió su cargo a principios de este año, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha estado pensando en formas de hacer que la Bundeswehr sea más atractiva como carrera. Incluso está sopesando el servicio militar obligatorio, algo que Alemania puso fin en 2012. De hecho, está siendo objeto de debate, dice Pistorius. Había razones en ese momento para suspender este servicio militar obligatorio. Sin embargo, fue un error. Esto es lo que decía a principios de diciembre al periódico Die Welt. Dice: estoy examinando todas las opciones, pero cada modelo, sea cual sea, también necesita mayorías políticas para implementarlo. Hablamos de Corea del Norte, y es que Corea del Sur está en alerta máxima ante cualquier provocación militar. Su presidente dice: no esperen para responder a las provocaciones de Corea del Norte, hagan lo que sea necesario de inmediato, en un momento en el que Kim Jong-un ordenó a sus asistentes que planificaran acciones que causarían una gran onda expansiva en el sur. Precisamente, la agencia de espionaje ha advertido sobre una posible prueba nuclear norcoreana o un conflicto fronterizo armado a principios del próximo año. Miramos ahora a Rusia, que ha lanzado este viernes una oleada de ataques con misiles en distintos puntos de Ucrania, incluida Kiev, y es que la guerra en Ucrania sigue en plena ebullición. De hecho, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, ha asegurado que se han registrado múltiples explosiones en la capital, pero otras 5 ciudades también han sido alcanzadas por los ataques por parte de Rusia, entre ellas Yarkov, donde se han registrado 10 explosiones, y Odessa, donde se ha incendiado un edificio por la caída de escombros de un dron derribado. Estos ataques se producen después de que Ucrania atacara y dañara un buque ruso en el puerto de Feodosia, en Crimea. Y ojo, porque además hay informes de los medios locales sobre una segunda oleada de explosiones, en concreto en Esmela, Cherkasy y Sumy. Se han reportado fuertes explosiones cerca del aeródromo militar de Mirgorod, en la región de Poltava, Chuguev y Kharkiv. Supuestamente también se habrán detectado misiles supersónicos Kh-22. Como pueden ver, más allá de estos ataques, son sobre todo a zonas estratégicas militares de Ucrania. Precisamente el Ministerio de Defensa de Rusia ha hablado de que todos los objetivos designados han sido alcanzados en este bombardeo nocturno con misiles y drones contra ciudades ucranianas. En un comunicado apuntan a que han llevado a cabo un ataque masivo con armas de precisión y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones del complejo militar industrial, infraestructura de aeródromos militares, arsenales y lugares de almacenamiento de municiones de artillería, embarcaciones sin tripulación, armas y combustible para equipo militar. Además, también asegura que fueron atacados lugares donde estaban estacionadas unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania, formaciones nacionalistas y mercenarios extranjeros. Dice: todos los objetivos designados fueron alcanzados. Y hablamos ahora de la respuesta de Zelensky, que ha prometido contraatacar a Rusia después de que lanzara el mayor ataque con misiles y drones de la guerra. Dice Zelensky en sus redes: seguramente responderemos a los ataques terroristas. Dice además, textualmente: seguiremos luchando por la seguridad de todo nuestro país, de cada ciudad y de cada ciudadano. El terror ruso debe perder y perderá. Esto es lo que dice Zelensky, que además, por cierto, está en las últimas horas
en Avdiivka, precisamente una de las zonas pues, que está muy cerca de perder Ucrania. Concretamente, como les decimos, ha visitado el frente este en la localidad de Avdiivka, que además los rusos están a punto de conquistar. La ciudad está siendo testigo de los más cruentos enfrentamientos de la guerra. Dice Zelensky, hemos tratado la situación defensiva y las necesidades básicas con los jefes militares. Precisamente en la semana en la que Rusia ha tomado Marinka, tenemos a Zelensky, la próxima ciudad que tiene pinta de que va a caer en los próximos días. Precisamente seguimos hablando de Ucrania, de estos ataques nocturnos de Rusia contra Ucrania que apunta que han sido los más masivos de toda la guerra hasta el momento. Es lo que ha dicho el comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana hablando del ataque aéreo más masivo, es lo que ha escrito Mykola Oleshchuk en Telegram. Seguimos con más noticias, seguimos mirando a Ucrania y hablamos de Dmytro Kuleba, que dice que la escala del ataque ruso debería despertar a la gente sobre las continuas necesidades de Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano ha escrito en X, en concreto, las siguientes palabras. Dice, hoy millones de ucranianos se despertaron con el fuerte sonido de las explosiones. Ojalá estos sonidos de las explosiones en Ucrania se puedan escuchar en todo el mundo, en todas las grandes capitales, sedes y parlamentos. Se debate actualmente un mayor apoyo a Ucrania y añade solo una mayor potencia de fuego puede silenciar el terrorismo ruso. Hablamos precisamente de la embajadora estadounidense en Kiev, que ha afirmado este viernes que Ucrania necesita fondos ahora para hacer frente a los bombardeos rusos. Después de estos ataques, precisamente que les comentábamos en las últimas horas en sus redes sociales, ha dicho que Ucrania necesita fondos ahora para seguir luchando y liberarse de este horror en 2024. Hablamos ahora de Reino Unido. Gran Bretaña va a enviar cerca de 200 misiles de defensa aérea a Ucrania para proteger a los civiles y la infraestructura de los drones y bombardeos rusos. Es lo que ha dicho hace apenas unos minutos el Ministerio de Defensa británico. Este envío se produce precisamente, como les contamos, cuando Rusia ha desatado uno de sus mayores ataques con misiles durante la guerra, según dice Ucrania, matando a 18 civiles. Dice en sus redes sociales el ministro de Defensa británico que el presidente ruso Vladimir Putin está poniendo a prueba las defensas de Ucrania y la determinación de Occidente, esperando poder sacar la victoria de las fauces de la derrota, pero está equivocado. Es lo que ha dicho el propio secretario de Defensa británico, Grant Shapps, que añade que ahora es el momento de que el mundo libre se una y redoble sus esfuerzos para darle a Ucrania lo que necesita para ganar. Hablamos precisamente de las Fuerzas Armadas de Rusia, que han aumentado su capacidad en este 2023. Putin ha firmado un decreto con efecto inmediato para aumentar el número de personal militar en casi 170.000 personas, lo que viene a ser cerca del 15%. Este aumento de la plantilla del ejército a tiempo completo se debe a las crecientes amenazas a Rusia relacionadas con la operación militar especial y la continua expansión de la OTAN cerca de las fronteras rusas, incluido el aumento de las capacidades nucleares en Europa y Turquía. Hasta finales de 2025, según dicen desde Moscú, Estados Unidos pretende sustituir 200 bombas nucleares obsoletas por una nueva versión de alta precisión. Miramos de nuevo a Rusia, que ha elaborado una lista de activos occidentales que podría confiscar en represalias. Occidente se apodera de los activos congelados de Moscú. Se informa que los países occidentales están elaborando planes para darle a Ucrania los 300.000 millones de libras esterlinas en activos rusos que han estado congelados en Occidente desde el inicio del conflicto. Cuando le han preguntado a Peskov si también hay una lista de activos que Rusia podría confiscar en respuesta, la respuesta ha sido clara, ha dicho Peskov, la hay. Miramos ahora a Polonia, que ha convocado una reunión de su Oficina de Seguridad Nacional después de que un objeto no identificado entrara en su espacio aéreo este viernes por la mañana. El presidente Andrzej Duda se va a reunir con el ministro de Defensa, el jefe del ejército y el mayor general. Las autoridades de Polonia han confirmado la entrada en su espacio aéreo de un objeto aéreo no identificado llegado desde territorio ucraniano. Precisamente seguimos andando en esta cuestión, seguimos hablando de Polonia, y es que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas polacas, el general Wiesław Kukula, ha afirmado que un misil ruso ha entrado brevemente en el espacio aéreo de la República, es lo que ha informado en el periódico Gazeta Wyborcza. Dice, todo indica que un misil ruso entró en territorio polaco, fue rastreado y luego abandonó nuestro territorio. Estamos realizando búsquedas para comprobarlo más a fondo. Y hay respuesta y hay reacción por parte del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Asegura este viernes que la alianza permanece vigilante ante incidentes como el del misil ruso que supuestamente habría sobrevolado el espacio aéreo de Polonia. En sus redes sociales ha indicado que ha hablado hoy con el presidente polaco Andrzej Duda sobre este incidente y asegura que la organización transatlántica se solidariza con su valioso aliado. Además agrega que la alianza está supervisando la situación y que permanecerán en contacto a medida que se establezcan los hechos. Dice Stoltenberg, la OTAN permanece vigilante.
Precisamente las fuerzas aéreas de la OTAN en Europa han interceptado aviones militares rusos que se aproximaban al espacio aéreo de la Alianza más de 300 veces a lo largo de 2023, la mayoría de las veces sobre el mar Báltico, es lo que ha informado este viernes la Organización Transatlántica en un comunicado. La OTAN tiene misiones permanentes de patrulla aérea que exigen que los aviones aliados se movilicen cuando hay indicios de que aparatos militares rusos se aproximan al espacio aéreo de la Alianza de forma impredecible. A lo largo del flanco oriental de la OTAN, los aviones militares rusos tienen un historial de no transmitir un código transpondedor que indique su posición y altitud, no presentar un plan de vuelo o no comunicarse con los controladores aéreos. La inmensa mayoría de los encuentros aéreos entre aviones de la OTAN y rusos fueron seguros y profesionales, según precisa, en cualquier caso, la alianza de la OTAN. Por último, miramos a los BRICS, miramos a Javier Milei, que ha rechazado la cercanía geopolítica con China y Rusia y hace pocos días ha enviado cartas oficiales a Xi Jinping y a Vladimir Putin anunciando que retira a Argentina de los BRICS. El presidente también ha comunicado esta decisión institucional a Lula da Silva, Narendra Modi y Cyril Ramaphosa, que no tenían tampoco demasiado interés en sumar al país a este bloque. Precisamente en este contexto, el jefe de Estado solicitó a Diana Mondino que preparara un texto común para las 5 cartas que envió a Lula, Putin, Modi, Xi y Ramaphosa, con el objetivo de anunciar que Argentina se retira de los BRICS. La canciller mandó precisamente un modelo con esta misiva, intentando no causar daño en las relaciones bilaterales con Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De esta forma, ya es oficial, Argentina rechaza directamente a los BRICS. Seguimos pendientes de toda la actualidad económica, geopolítica, internacional. Hacemos una breve pausa, un par de minutos, y seguimos como siempre con la mejor información en Negocios Televisión.